Que está medio lento este compu. Ya. Entonces, pero ¿sabes qué? Yo no veo nada más que lo que te mostré. Sigo viendo la pantalla así. Ni un problema, sí está bien, sí, es lo mismo que veo yo. Y ya. Pero ¿y qué ven los niños? No, pues los niños van a ver la presentación que tú tienes cuando compartas pantalla. Ah, es normal que yo vea esto que dice, Ahora te debe haber salido el... ahora sí, ahora sí, ahora sí. Antes veía otra cosa. Eh, Buenos días, chiquillos, ¿cómo están? Vi hace un rato que estaban varios saludando desde el chat. Bueno, me imagino también que en general este colegio, como experiencia ya que llevo, no tanto como Pablo, pero sí mi segundo año, por lo que veo también, los niños son bastante deportivos, entonces no me extraña que hayan poquitos, aparte porque es temprano. Y bueno, lo que entiendo yo es que durante este momento, la idea es que yo les explique y les converse un poquito sobre el electivo y cómo este electivo se relaciona un poco con después, ¿cierto? Con el futuro de alguien que está interesado en las artes visuales, quizás no para estudiarlas, sino que para conocerlas o también para alguien que en realidad está interesado en estudiar y con qué se relaciona. Para ello, yo estuve buscando, la verdad, mallas curriculares desde ayer en la noche y debo decirles que específicamente, así como cuando tuvieron la charla con el profe Simón, no hay como exactamente la palabra, ¿ya? ¿Por qué pasa eso? Porque nuestro electivo en este colegio, porque hay distintos electivos, no sé si ustedes saben, por ejemplo, del área C, Pablo, por ejemplo, en el otro colegio donde yo estoy, yo hago diseño y arquitectura, que si lo comprendemos bien, ¿cierto? Estas palabras son profesiones. Y fácilmente tú puedes decir, bueno, aquí hay niños que quieren estudiar diseño y fácilmente se relaciona esta asignatura con eso. En cambio, en nosotros acá en el Salvatierra tenemos una asignatura que se llama artes visuales, multivisuales y multimediales. O no, si es que puede ser que me equivoque en una, siempre se me olvida alguna palabra. Pero es muy amplio, porque dentro de estas artes visuales, multivisuales y multimediales podemos encontrar un sinfín de cosas. Es como si a ustedes les interesara la salud y tuviesen un ramo que se llama medicina general. ¿Ya? O sea, como que la asignatura que les hiciera el profe Simón se llamara medicina. Entonces es muy amplio como para relacionarlo específicamente con alguna malla. De todas formas, vamos a mirar para que ustedes vayan viendo ahí. ¿Ya? Pero específicamente, como yo vi, por ejemplo, lo del profe Simón, que es como, eh, ¿cómo se llama la asignatura? Algo de, como de la célula, si no me equivoco. Biología celular o algo así. Sí, bueno. Esa salía específico. Entonces yo no les puedo dar específicamente como, mira, en diseño van a tener artes visuales. No, porque es como si tú quisieras estudiar, eh, no, o sea, es muy amplia la palabra para que ustedes me entiendan, y dentro de las artes visuales podemos encontrar la plástica, por ejemplo, alguien que quiere estudiar licenciatura en arte, alguien que quiere estudiar diseño dentro de todas sus totalidades del diseño gráfico, industrial, todas sus aplicaciones. También el diseño y las artes visuales se relacionan mucho con alguien que esté interesado en estudiar, por ejemplo, ingeniería en construcción o esta ingeniería se puede relacionar de muchas formas, ¿cierto? Porque también hay algo de matemática en el arte cuando hablamos, por ejemplo, de entender la tridimensión, por ejemplo, o muchos ingenieros trabajan de la mano con diseñadores industriales, entonces comprender un poquito nunca está mal, nunca está de más conocer, ¿cierto?, las artes visuales. Y como yo les digo, es muy amplio, por ejemplo, también tienen ramos en publicidad también de multimedia, que quiere decir que
Para los niños que están en segundo medio, nosotros estamos tratando de hacer un trabajo explorando un poquito con lo multimedia, que es que tú utilizas, como la palabra lo dice, utiliza distintos medios, ¿ya? De cierta forma, ahora nosotros estamos usando mucho, estamos usando lo multimedia, porque estamos utilizando audio, video, imagen, ¿cierto? Y eso es lo multimedia. Entonces, si a alguien le interesa, por ejemplo, estudiar animación, la asignatura también va a eso, ¿ya? Ahora específicamente con lo que nosotros hemos hecho en tercero medio, lo que hemos alcanzado, porque de cierta forma estamos trabajando en una forma súper adaptada a cómo sería algo real, ¿cierto? Porque estamos trabajando a distancia. Entonces también lo que sucede es que estamos trabajando con un electivo que es mixto entre cuarto y tercero medio, y ahí tenemos que hacer como tratar de en un año poder ver cosas de cuarto medio y cosas de tercero medio. Entonces ahí también vamos haciendo qué hemos hecho para que ustedes para todos aquellos que tomaron educación física y están interesados también en saber qué hemos hecho. Hemos, por ejemplo, explorado distintas cosas como como básicamente yo siempre les he tratado de enseñar en los cursos más grandes, tercero y cuarto, cómo ustedes, como personas, ¿cierto? Como estudiantes jóvenes, pueden utilizar las artes visuales como un lenguaje para expresar cosas que ustedes piensan y sienten. Eso es algo básico, ¿cierto? Siempre se trata de hacer. ¿Cómo yo les podría decir cómo la profe va a hacer eso? ¿Cómo yo voy a expresarme? Bueno, tratando de utilizar el lenguaje visual, que es algo que también es muy amplio, para poder expresarte. Y a veces tú vas a, no sé, tener algo que decir, por ejemplo, frente a la actualidad que estamos viviendo, ¿cierto? Y vamos a tratar de crear en ese contexto. Ya, específicamente, ¿qué hemos hecho? Hemos, por ejemplo, hecho un proyecto bien interesante que se llamaba el proyecto de un mural. En este proyecto, todas las estudiantes, porque tengo dos hombres solamente y ellos no se han conectado mucho últimamente, pero todas las niñas tenían que hacer, ¿cierto? Buscar algo que quisieran decir, yo no les digo qué, algo, cualquier cosa, libre, y cómo poder expresarlo a través de un mural, ¿cierto? Que básicamente es una creación. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, se hace a través de símbolos, ¿ya? Es decir, que yo tomo un símbolo. No sé si ustedes saben, chicos, que hay mucha simbología, hay mucho significado detrás de las imágenes. ¿Saben eso? Cuando tú estudias arte, por ejemplo, ¿alguno de ustedes vio el Código Da Vinci o leyó el libro o escuchado algo? ¿O todos se quedaron dormidos? ¿Cuántos tenemos? ¿5? El Maxi está ¿4? diciendo ¿O no? que sí, algo mínimo, pero no mucho. Son 4 chiquillos y el Esteban dice que no recuerda. Ah, ya. Bueno, el punto es que cada forma geométrica también y cada tiene algún significado detrás, ¿ya? Por eso, por ejemplo, la cultura, si a ustedes les interesa, por ejemplo, la cultura hindú, usa mucho el círculo. O también en las imágenes religiosas. El tema está en que hay el símbolo se utiliza mucho en las artes visuales en todo, ya incluso en las imágenes que a veces ustedes ven de comerciales. Y yo les fui explicando que cuando alguien hace un mural, históricamente el mural nace por algo político. Y cuando tú vas por la calle y ves una imagen de un mural, está pensada así para entregar un mensaje visual que puede ser que tú quieras que se entienda o no. Entonces, bueno, fuimos observando cosas hasta que ellos llegaron a hacer un trabajo bien interesante expresando distintas cosas. Por ejemplo, hubo niñas que hablaron sobre el cuerpo y cómo la diferencia de los cuerpos de la mujer, todos son bellos, aunque sean más rellenitas, ya ese era bien interesante,
También se habló mucho sobre George Floyd, porque justo fue esa época en que estaba toda esta polémica de este chico que asesinaron en Estados Unidos. Algunas hablaron sobre el contexto social de Chile, como por ejemplo el despertar, como le llaman. Y así les podría nombrar muchos temas, pero fue muy interesante porque ellas se lo tomaron en serio, hicieron un trabajo serio, y como nosotros no estábamos en el colegio como para poder haber postulado al proyecto, porque eran buenos murales, buenas ideas para poder llenar el colegio de murales, nosotros lo que hicimos fue ahí utilizamos lo multimedia, porque hicimos un fotomontaje utilizando Photoshop. Y si hay alguien interesado en estudiar, por ejemplo, diseño gráfico, o animación o algo así, o diseño en general, porque por ejemplo en la Universidad de Valparaíso tú primero estudias una malla general de diseño. A quienes les interesa eso, Photoshop es una de las herramientas más básicas, incluso como más simples, porque después usan otros tipos de editores de imágenes como Illustrator u otros. Entonces, iniciarse en el Photoshop para hacer un fotomontaje, algo muy simple, fue bien interesante y les resultó a varias, a la mayoría. Algunas usaron algunos editores de celular. ¿Qué otra cosa? Bueno, voy a ver aquí, eso lo hemos hecho algo interesante. También hemos trabajado en el cómic, ¿ya? Pero lo más relevante de la clase es la expresión, ser capaces, o sea, permitirles, ¿cierto?, las herramientas básicas para que ustedes sean capaces de expresarse, ¿ya? Por ejemplo, no sé, yo no sé qué experiencia tienes tú, Pablo, pero muchas veces cuando nosotros estamos en el colegio, el profesor que tenemos al frente o las temáticas que vemos con ellos nos hacen entender un poquito algo que afortunadamente yo tuve un buen profesor de matemáticas, pero así muy excelente. Y a mí me gustaba mucho la matemática. Mi puntaje más alto fue matemática y yo era humanista. ¿Me entienden? Entonces a lo que voy yo es que ahora ustedes en segundo medio tenían todos arte y el trabajo de uno, aunque ustedes no elijan el optativo, es eso, darle como, oh, yo sí recuerdo eso de artes visuales, como tener un mínimo conocimiento, aunque tú en el futuro vayas a estudiar ingeniería, pero saber cómo comprender un poquito el símbolo, por ejemplo, o como les decía yo el otro día cuando estábamos en la charla, cómo eh, la simple tarea de, como les estaba diciendo, cómo comprender un poquito la imagen, ¿ya? Porque les decía yo ese día que hay veces que uno no sabe por qué te gusta un color o por qué compramos, por ejemplo, un producto, por qué creemos que tío Nacho en realidad te va a aclarar el pelo. Cosas así te sirven para yo les hablo así porque en realidad después de tantos años estudiando la imagen, ya más la imagen, ¿ya? Pero básicamente eso. Hemos hecho este año mezclas entre las unidades de cuarto y tercero medio. Vimos, por ejemplo, mural y graffiti, eso es cuarto. Y vimos también, ahora estamos trabajando tercero medio, porque además los chicos de cuarto ya también se ven cuarto y tercero. Y lo que vamos a hacer ahora es solamente experimentación de materiales, por ejemplo, eh, eh, Chiquillos, ¿se les ve pegado o no? Tipo como que la profe experiencia. como media laquea. ¿Cómo? Tipo como que la profe me da como media lag Sí, lo con que pasa, por Tommy, eso. es que te pegas, se pega y Ya, a veces no, se corta mucho la imagen y no te entendemos bien. pero que era yo, bueno, nada que ver. Sí, pero parece que Bien, somos todos. Esteban.
pero dale nomás. Si, por último, si no entendemos algo, te volvemos a preguntar. Me- No, no, la perdimos, parece. Yo no veo nada. No sé si ustedes, chiquillos, si están igual que yo. Me quedo pegada la profe. Ah, ya. Ya, ok. Ya, Sí, yo no, igual. No. Denme un segundo. ahí se conectó. Ahí sí. a ver, Ahora sí. ¿qué me Chucha. dice? Domi, no, no, no hay mucho cambio. Nuevamente estás pegada. También tengo buen internet. Denme un segundo, chiquillos, voy a hablar con ella para ver si es que cómo podemos seguir. Me voy a cambiar de lado porque parece que eso es lo que hace que el internet sea malo. Bueno, ¿me da un momento? Ok, no hay problema. Ya, entonces, ¿qué de lo que dije yo me entendieron? ¿Por qué no me dijeron antes? Yo creo que todos pensamos que era nuestro internet. ¿Y ahora sí me ven bien y me escuchan bien? Yo al menos sí. No sé los chiquillos. Sí, profe, se escucha bien y se ve bien. Perfecto. ¿Y antes me escuchaba todo el rato como un extraterrestre? La última parte fue más Peor. complicada ya. Porque al principio como que se podía entender la idea, pero ya al final no se entendía nada. Eso. Chuta, pucha. Yo Pero, sentía que iba tan bien y lo pero estaba fueron los viendo acá. últimos 2, 3 minutos, Domi, no fue más que eso. Ah, ya, Así que ya. ahora no hay problema. ¿Qué se recuerdan de lo último que yo les estaba contando? ¿Qué entendieron de lo que les dije? Nada. La parte que yo entendí fue la que mencionó la parte experimental con tercero y cuarto medio. Ya, hasta ahí llegamos como me entendieron un poquito lo que habíamos hecho. Sí. Quizás con un poquito, no con subtítulos quizás, pero algo de ahí. Lo siento, chiquillos, que después me di cuenta que la antena del Wi-Fi estaba así mal, pero usualmente cuando hago las clases no estoy acá. Siempre estoy en otra habitación donde llega como mejor el internet, no sé. Y por cosas, ¿cierto?, de horario no puedo estar, chocamos nuestros horarios en casa.
Y bueno, le estaba contando un poquito, tratando de retomar, le estaba contando un poquito lo que hemos hecho con tercero y cuarto medio para que ustedes tuvieran como ideas, ¿ya? Como estamos a distancia, yo creo que hemos hecho menos cosas. Hemos hecho menos cosas porque yo no los he querido complicar al electivo por la distancia, porque yo no puedo estar ahí al lado como diciéndole, apoyando sus procesos, como ustedes me alcanzaron a conocer el año pasado, en que yo estaba ahí casi en la sala, ¿cierto? Acompañándolos a ustedes y orientándolos en todo lo que iban haciendo. Entonces he tratado de hacer cosas un poquito más personales. Cada quien tomaba un tema, ¿cierto? Como les contaba. Y ya estamos, ahora vamos a pasar a algo más experimental, pero casi se trabaja como una vez cada 3 semanas y eso es muy poquito. Hemos ido avanzando más lento hacia distancia. ¿Ya? Y yo les estaba preguntando, no sé si alcanzaron a hablar, yo les hablé de los símbolos, les dije algo de matemática, eso sí, sí. Que hay, Sí, por ejemplo, áreas de las personas que, por ejemplo, áreas que tienen que ver, que estudiamos, los que estudiamos artes visuales, que están relacionadas a las matemáticas y que yo les dije que los diseñadores, por ejemplo, industriales, trabajan en un equipo con, por ejemplo, ingenieros u otras profesiones. ¿Esto sí me lo alcanzaron a escuchar? ¿Sí? también. ¿Y ahora no me escucho bien? Sí, sí era lo de antes, la zona de donde está en el internet. Ya. Y a ustedes yo quería saber, en eso me quedé. ¿Hay alguna pregunta que les surge, alguna duda respecto a lo que yo les cuento, algo que les gustaría saber sobre mi experiencia, sobre estudiar arte en Chile, sobre algo? No, en mi caso ¿Alguna duda? quedó claro. En mi caso Pero igual. algo de curiosidad, Mm, Esteban. por ejemplo, utiliza herramientas para diseñar así en el computador y cosas así. Como tableta Sí, o así. no sé si, ¿cómo qué? Tipo como como tableta gráfica, cosas. Tampoco, tampoco, Tableta tampoco. gráfica. Ah, mira, lo que hemos hecho, no sé si alcanzaron a escuchar que habíamos trabajado con Photoshop. Sí, 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 ¿Cómo? sí, ¿se Ya, escucha? sí, ahora te escucho. Esa duda, Valentina, dice, si yo tomo arte este año, el otro lo puedo volver a tomar. Sí, Pablo, sí, sí se puede. Sí, Bueno, ya lo conversamos con, bueno, con UTP y con dirección. Y sí, la base o el marco desde el ministerio sí permite tomar arte otra vez, ¿ya? O asimismo con educación física o con música, ¿ya? ya. Em, yo quería, a ver. Pero todavía no estamos trabajando con tabletas gráficas como, o sea, tableta de dibujo, Esteban, porque no puedo exigirles algo. Se ha dejado, por ejemplo, a veces libre, como material libre, pero no puedo exigir ese material porque no todos tienen acceso a una tableta de dibujo. además que son como medias caras. Sí, Tipo, pues son, o sea, como una, para aprender básica puede costarte como una, o sea, básica buena te puede costar como 100.000 pesos o algo así. Entonces, por eso no se exige, pero sí se da como la opción de elegir, de elegir el material y ahí cada quien como lo selecciona, como material libre, por decir. Y como le estaba diciendo, miren, acá yo estuve buscando, como específicamente yo les estaba al principio de nuestra conversación, les dije que no sé si se entendió esa idea, que
la palabra de la asignatura es muy amplia como para asociarla específicamente a un ramo de universidad, porque se llama artes visuales, multivisuales y multimediales o algo así. Entonces, no sé, podríamos relacionarlas con muchas ramos porque es muy, muy amplia. Yo acá voy a tratar de compartir acá mi pantalla, porque bueno, yo en arte seguimos usando Meet, así que no conozco mucho. ¿Ustedes ven ahí? Sí, profe, se ve. Sí, se ve Ya. bien. Pero voy a compartirles, no está, porque me di cuenta que estaba completa acá. Denme un momento. Aquí. Ya, por ejemplo, acá estamos en la página de la Santo Tomás y está, por ejemplo, la malla de diseño gráfico, ¿ya? Y, por ejemplo, acá podríamos asociar un poquito todo lo que yo les conté con, por ejemplo, en el primer año, por ejemplo, ellos tienen fotografía digital, que es algo que vimos un poquito con este fotomontaje. También, por ejemplo, vemos dibujo, vemos un poco, ¿cierto? Esto de observar, se trabaja harto. Yo trabajo desde que siempre, no solamente en el electivo, enseñarles, ¿cierto?, a observar. ¿Qué otra cosa? Comunicación e imagen, también podríamos asociarla al electivo. Obviamente que cuando está en la universidad es mucho más como complejo, ¿cierto? Más específico. Acá también tenemos algunas técnicas audiovisuales, como por ejemplo también en segundo medio con el stop motion estamos un poquito viendo eso. Y si se fijan, se repite harto audiovisuales, ya en el segundo año de diseño gráfico en la Santo Tomás. Entonces podemos rápidamente asociarlo rápido a lo que nosotros hacemos en el electivo. También miren, de nuevo, proyectos audiovisuales. Es muy amplio, ¿ven? Y se puede relacionar fácilmente con el diseño en la Santo Tomás. Ya, también como yo les decía hace un ratito, está, espérenme, que me parece que aquí tengo que ir cambiando lo que comparto, ¿cierto? Por ejemplo, esta es la malla de algo que yo estudié, que se llama todavía Pedagogía en Artes Plásticas, ¿ya? Yo soy profesora de artes plásticas, no de artes visuales. Ustedes me dirán cuál es la diferencia entre artes visuales y artes plásticas. Quiere decir, si tú estudias visuales, ¿cierto? Lo visual tiene que ver con lo digital, más bien la digitalización de la imagen, el diseño, y en cambio las artes plásticas son más trabajo con las manos y los materiales, ¿ya? Por eso yo soy profesora de artes plásticas, porque tuve muchos talleres prácticos en que trabajaba con mis manos más que con un computador. Pero con el tiempo, ¿cierto? Y como enseñando también, siempre se trabajaba, también tenías que editar imágenes, teníamos talleres de fotografía, por ejemplo, y en este caso se ve muy chiquita así, yo no pude agrandarla. Aquí en esta malla, que no es igual a la que yo tuve, podemos encontrar, por ejemplo, en alguna parte de esta letra pequeña yo había visto que decía algo de multimedia. No sé si ustedes lo encuentran. Bueno, pero acá las artes visuales las podemos relacionar con muchas cosas, por ejemplo, con dibujo analítico que tienen, ¿cierto? Con el color, con las técnicas pictóricas, la expresión gráfica. Esta es la malla de alguien que quiere estudiar pedagogía en artes plásticas en la Universidad de Playa Ancha.
¿Qué otra más? ¿Hay alguna en específico que les gustaría que les cuente? ¿Alguna carrera? Por ejemplo, yo les contaba hace un ratito por ejemplo, en la Universidad de Valparaíso, lo que tú, espérame, no sé dónde hay. En la Universidad de Valparaíso lo que hacen las personas que estudian diseño es que primero estudian un bachillerato de diseño, ¿ya? Eso quiere decir que estudian como lo básico del diseño y luego ellos tienen que elegir entre una especialidad. Miren, vamos a ir a ver eso. Alguien de los que está aquí, porque somos tan poquitos que podemos básicamente como ver qué intereses tienen ustedes. No sé si a alguien le interesa la verdad alguna carrera en específico, animación, no sé. Tipo, por mi parte, como que tengo harto interés en temas de diseño gráfico y animación, la verdad. Ya, Me llama mucho. ya, mira, por ejemplo, Esteban, acá en la quinta región tú puedes estudiar diseño bueno, están las privadas, ¿cierto? Y están, por ejemplo, está la Universidad de Valparaíso, la Universidad Católica, ¿ya? Y las diferencias que tienen, bueno, que yo conozco, ¿cierto? Como les digo, la Universidad de Valparaíso, es que tú, como les digo yo, primero hacen, o sea, como hacen un bachillerato. Vamos a verlo para que ustedes me entiendan. Yo recién la estaba viendo. Acá. Hacen un bachillerato en comparación a otras universidades. Miren. Ya, eso quiere decir que en los primeros semestres hay como un común, ¿ya? Como común. Por ejemplo, tú vas a tener compañeros que después quizás elijan diseño industrial. Y acá, bueno, tienen diseño, cierta historia del diseño. ¿Por qué se ve tan chiquito? No sé si ustedes ven ahora, ¿lo ven grande? ¿O solo yo lo veo Ah, sí, grande? Domi, sí se ve bien. Ah, ya. Por ejemplo, diseño, ¿ven? Computación, ¿con qué lo podríamos asociar también? Con algunas cosas, cierto diseño técnico y bueno, aquí ven hasta inglés. Y podríamos ir asociando, acá no se ve como mucho multimedia o audiovisual en comparación a la carrera de diseño gráfico en la Universidad Santo Tomás. Y así podríamos ir viendo. ¿Cierto? Yo sé que puede estudiar diseño en la Católica y en la Universidad de Valparaíso porque como yo estudié en una universidad tradicional, como se les llama, o antes estatales, conocí gente que estudiaba diseño, tuve como más contacto con esos compañeros de universidad más que con compañeros de universidades privadas. Y lo que yo entiendo es que la formación, ¿cierto?, de la Católica es un poquito más estructurada que la formación en la Universidad de Valparaíso, en que tienen como ramos ciertos que son generales y otros que son ya cuando tú decides, tienen un bachillerato. Y en la Católica también tengo un amigo que le estudió diseño gráfico y que es bien interesante la experiencia que él me cuenta a mí, que me contó, ¿cierto? Porque él primero estudió, voy a dejar de compartir, él primero estudió para arquitectura en la Cato y luego se cambió a diseño gráfico y ahí la experiencia fue muy buena. Bien, ellos hacen hasta viajan con los compañeros de arquitectura y hacen jornadas de como creativas, proyectos, no sé, pues van al sur y hacen un proyecto ahí de construcción y diseño y hacen actividades como si fueran Boy Scout.
Y animación es una, para cerrar, animación también es algo en Chile que se está como, es bien interesante porque muchas veces como que tenemos miedo, ay no, es que estudiar arte es morirse de hambre, y no, eso es un mito. ¿A mí me ven muriéndome de hambre? No. Eso es como un miedo porque no social, pero animación es una carrera que está bien como abriéndose camino en Chile. Ustedes no sé si saben que hay un cortometraje que ganó un Oscar que es chileno. Entonces, bueno, necesita mucha autogestión a veces las personas que estudian estas carreras. Pero, por ejemplo, diseño es un área que es muy amplia. Hay mucho campo laboral porque el diseño está en todos lados. O sea, tiene muchas aplicaciones el diseño, ¿cierto? Por ejemplo, vestuario, gráfico, industrial, diseño arquitectónico, diseño de interiores, etc. Y en el caso del diseño gráfico tiene muchas aplicaciones más. Además, hay personas que son independientes y trabajan sus propios proyectos y generan sus propios productos. Entonces, es bastante... no es como ese mito de que yo voy a estudiar algo relacionado con arte y me voy a morir de hambre. Yo considero que no es así. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Todo bien. ¿No? No, Bueno, miren, somos muy poquitos, pero espero que haberles como ayudado a quienes están interesados en saber sobre el electivo. Como les digo, yo es muy amplio y si se toma 2 años se pueden ver muchas cosas más. Ahora en esta forma de distancia también es distinto, pero igual se han hecho cosas, como yo les digo, ese fotomontaje y lo que más hemos hecho con este año las estudiantes de expresar temáticas y cosas de nuestro interés, expresar cosas que a veces no queremos decirlas y las hacemos a través del arte, del muralismo, del fotomontaje, del cómics, que son cómics muy, muy interesantes. Yo les decía a las niñas que, porque como les contaba, solo tengo 2 estudiantes varones este año, y no, me equivoco, 3. En el tema del cómics quedaron tan buenos que yo creo que eso deberíamos haber publicado esos cómics, como hacer un libro, porque en realidad están muy interesantes y ellos han visto hemos visto hartas técnicas de dibujo y cómo el cómic, ¿cierto?, va trabajando distintos tipos de plano, distintos tipos de técnicas de dibujo, tipos de globo. Yo imagino que quizás el lenguaje alguna vez vieron algo, movimiento, cómo reflejar el movimiento o cómo se refleja el movimiento en el cómics, qué texturas usar, qué planos dibujar, y trabajamos teórico, práctico, porque hicimos una guía, hicimos una planificación también, o sea, cómo tú te imaginas que te va a quedar el cómics, cómo queda después. Y eso, chicos, no sé si a ustedes les interesa saber específicamente algo más, alguna duda, algo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Acá en el chat. Ninguna por mi parte, dice Esteban. Yo creo que estamos bien. Ujú. El Maxi también dice, todo bien por mi parte. La Valentina igual. A mí también me quedó bastante claro. Una de las dudas también que teníamos que resolver, que ya está resuelta, era el tema de si se podía volver a tomar el próximo año, ¿ya? Sobre todo también para los de tercero medio que ya estuvieron contigo, que también se repitió esa duda. Y no solamente para el Maximiliano que está aquí, sino que como lo vamos a subir a YouTube, si alguien también lo está viendo de grabado, también puede ser, ¿ya? Así que eso tiene que estar súper claro. Ya. Yo me imagino que tú también hablaste sobre un máximo, ¿cierto? Porque ¿cuántos niños máximo en educación física pasa en realidad? ¿Pueden estar?
Se supone que son hasta 35, ¿ya? Pero igual vamos a ir viendo cada uno de las asignaturas. Se supone que no debería pasar porque en este caso son 2 cursos para 3 asignaturas. Por lo tanto, no deberían sumar tanta gente. De todas maneras, igual lo tenemos que evaluar en el caso que se dé después de la encuesta. ¿Ya? Ujú. Pero eso, Sí, lo digo gracias. por el ¿Ah, sí? quórum también de hoy día, no se nota que quizás no sé. Pero lo que pasa es que ha pasado todo lo mismo con estas charlas porque, no sé, la verdad es que ayer, por ejemplo, en filosofía en la mañana, yo sé que hay muchísimos interesados en filosofía por la encuesta, pero también habían la misma cantidad de horas, habían 4, ¿ya? Claro, sí, sí, pues, completamente. Va a ser mucho más de lo que estamos aquí en la charla, ¿ya? Sí, no, Eh, pero no hay problema. Solamente me preguntaba, no sabía eso sobre los otros días. No, y además que es el hecho de que ustedes lo seleccionen se nota, chiquillos, porque yo creo, como les decía, la experiencia de las niñas o de los niños de que han trabajado en el electivo este año, 2020, imagínense, a distancia han tenido resultados muy buenos y el hecho de que lo eligieron se notó, porque eligieron estar ahí, no están así como, ay, no, otra vez, qué fome. Tienen como eso ganado para uno como profe, se nota un poquito. Entonces no hay problema, solamente me surgió la duda. Gracias por aclarármelo. sí, ni problema. Bueno, Domi, muchas gracias por el tiempo. Chiquillos, qué bueno también que se pudieron conectar. Quedan todavía algunas, sobre todo las de mañana y las de más ratito. A las 2, Economía y Sociedad, y mañana también bueno, a las 11 la de Música, a las 12 la de Educación Física y a las 2 de la tarde la de Pensamiento Computacional, ¿ya? Que yo creo que también tiene harto que ver con lo que tú explicaste ahora, Domi, pensamiento computacional, porque se hacen hartas cosas ahí de programación, de diseño, de hartas cosas, que a lo mejor ¿Eso también lo haces podría tú? ser, sí, o sea, es del área matemática, así que yo la voy a explicar mañana. Interesante para que se relacione contigo y se relaciona, o sea, se relaciona con esa asignatura y con estética. Sí, completamente. Sí, de hecho, ayer Vivian también explicó hartas cosas que tú también mencionaste ahora. Ya, chiquillos, nos vemos. Muchas gracias, Domi. Que tengan un buen día. Cuídense. Chao, chao. Súper, que estén bien, chicos. Chao, Pablo, gracias.